Queremos darte una vez más la bienvenida a este espacio tan especial de nuestro programa Adoración en Familia. Y queremos recordarte también las dos herramientas importantes que debes tener a tu alcance para acompañarnos en el estudio de hoy. Primero, nuestra Biblia, que es la base central de todo este programa, y también una guía de estudios preparada para la ocasión, titulada Historias del Gran Maestro, enseñanzas que pueden cambiar tu vida. Este libro nos va a ayudar también a tocar algunas cuestiones importantes para el tema de hoy. Muy bien, vamos a dar inicio a este programa rápidamente saludando a nuestros invitados especiales, el pastor Josué Espinosa y el pastor Carlos Gil. Vamos a comenzar con una oración. Pastor Gil, ¿podría acompañarnos? Como no, qué privilegio. Me acompaña ahí donde está en esta oración en familia. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu amor, tu cuidado y tus bendiciones. Gracias porque hoy nuevamente podemos estudiar tu palabra como familia. Y queremos pedirte que nos asistas con tu espíritu, que hables a nuestro corazón y que podamos percibir tu voluntad para nosotros. Te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino por Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Y así como lo comentamos contigo, tenemos nuestra guía principal y es con ella que vamos a comenzar este programa. Entonces, Pastor Josué, ¿podría dirigirnos por favor en la lectura del versículo? Claro, Silvia, vamos a comenzar leyendo en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos 1 y 2. Y dice así: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Yo quisiera destacar dos aspectos antes de continuar con nuestro tema. El primero de ellos es que dice que Jesús vino a buscar a estos pecadores y estos pecadores eran del pueblo de Israel, eran del pueblo escogido. Probablemente muchos pensaban en esa época que todos los que eran parte de este pueblo eran salvos y estaban bien. Pero aquí vino Jesús a buscar a estos pecadores primeramente. Y el segundo aspecto es que Jesús recibía a estas personas, con amor los abrazaba, cosa que no hacían los líderes religiosos de la época, que en realidad hacían sentir mal a estas personas. Quizás les discriminaban desde el punto de vista religioso y moral. Así que esos dos aspectos creo que nos van a ayudar para introducirnos en lo que es el tema de hoy. Así es. Y bueno, nuestro tema de hoy titula En busca de los perdidos y podemos entender lo que el texto dice, como usted leyó, pero me pregunto cómo podemos traer esto al contexto de las familias, Pastor Gil. Pensando en el texto, en la pregunta que hacías, a veces la palabra perdidos parece que nos sugiere los que están lejos. Los perdidos no están al lado, están lejos. Exacto. Pero ¿cuántos perdidos están cerca? Y cuando pensamos en el contexto de familia, podemos tener un hijo que está alejado de Dios. Podemos tener un esposo, una esposa, familia nuestra, los cercanos. A veces tenemos esa mirada lejana al perdido. ¿Y por qué no mirar al lado nuestro? Porque podemos estar descuidando a alguien que está pasando por una lucha espiritual, que está alejándose de Dios y que necesita un ministerio de redención interno en casa. ¿Y cómo abordar este asunto? Primero, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo podemos darnos cuenta de que hay una situación? Y cuando la detectamos, ¿qué hacer? Porque trabajar con personas de afuera es una cosa. Ahora, cuando están en nuestro hogar, dentro de nuestras cuatro paredes, uno siente un poco más, tal vez, de sensibilidad y de complicación para abordar la situación, Pastor Josué. Bueno, yo creo que, en primer lugar, el hogar es la primera agencia de salvación. Jesús describió su misión como viniendo primeramente a las ovejas de Israel. Es decir, el trabajo misionero comienza en nuestra casa. ¿Y cómo nosotros podemos percibir si hay alguna dificultad en algún miembro de nuestra familia? Lo primero que se requiere es que estemos realmente conectados con ellos. Conocer a las Conocer personas. bien a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, saber lo que ellos viven, cómo es su relación con Dios, porque probablemente allí hay alguna dificultad.
Hay un hijo a lo mejor que se crió en la iglesia, pero no tiene una relación personal con Jesús. Asiste a la iglesia, participa de nuestros cultos familiares, pero debemos acercarnos un poco más a su corazón y entonces entender qué está ocurriendo en su interior. Así es. ¿Y cómo haríamos entonces cuando ya detectamos esta situación? El punto que usted menciona, Pastor Josué, es muy importante porque conocer. No es porque vivimos en la misma casa que realmente conocemos. A veces las labores del día pueden alejarnos de la familia, nos vemos en la mañana, nos vemos en la noche. Entonces, una vez que uno detecta esta situación, ya conociendo a la persona, Pastor Gil, ¿qué se puede hacer? Ahora, una de las cosas que es fundamental es saber tener la actitud de que alguien puede estar perdido y comprensión. Porque a veces como padres, como papá, como mamá, cobramos. Sí. Le cobro. ¿Cómo es que estás haciendo esto? ¿Pero cómo es que estás mirando este programa? ¿Pero cómo es que te fuiste con estos amigos? Entonces, esa actitud puede cerrar el corazón. La actitud de saber que en la libertad que tienen los miembros de la familia pueden estar siendo tentados, eligiendo mal, y esa actitud comprensiva, que es una actitud no de cobranza, sino una actitud que voy a comprender que es falible, que puede apartarse, pero que puede redimirse. Y yo tengo que tener esa actitud. Entonces, para mí eso es fundamental en nuestra relación, en casa, en familia. Esa actitud de comprensión es fundamental. Una de las cosas que creo fundamentales. Así es. ¿Y cómo haríamos para prevenir, Pastor Josué? Yo estaba recordando lo que el texto que leímos nos dice, ¿no? Dice que Jesús recibía y comía con ellos. Y hay dos actividades ahí muy interesantes. Denota esa relación. Primero, recibir. Tú no recibes a cualquiera, sino a personas que valoras, que aprecias y con las cuales disfrutas estar. Es decir, Jesús, sin prejuicios religiosos ni morales, Él recibía a las personas, no cerraba la puerta a nadie. Eso por un lado. Y lo segundo es que compartía en intimidad, porque comer con una persona es un acto de acercamiento, ¿no? De intimidad. Entonces Jesús tenía esa práctica. ¿Cómo lo podemos aplicar entonces a nuestra propia familia? Primero, aceptar a nuestros hijos como son. Así es. A nuestra esposa, a nuestro esposo, como es. Nosotros a veces nos afanamos intentando cambiar a las personas y nos olvidamos que esa es la obra del Espíritu Santo. Debemos amar a las personas, aceptándolas primeramente, recibiéndolas y hacerlas sentir seguras en nuestro hogar, en nuestra familia. Y en segundo lugar, enfocándonos en tener con ellos intimidad, distintas actividades, compartir con nuestros hijos, hacer deporte con ellos, orar juntos, hacer el culto, disfrutar de lo que ellos disfrutan, porque a veces los hijos eligen no mostrar a sus padres lo que ellos hacen, porque se sienten apuntados con el dedo por los papás. Pero ¿por qué no participamos con ellos? Y ahí a lo mejor el prejuicio cae. O allí encontramos la base para darle un buen consejo. Mira, hijo, lo que estás haciendo quizás no es tan bueno por estos motivos, pero una vez que yo ya sé lo que él hace, ¿no? Entonces, esos dos aspectos yo enfatizaría para intentar buscar la solución ahora, ¿no? Exacto. Muchas gracias, Pastor José. Yo creo que es muy valioso hablar de estos temas de familia, en este programa tan importante, Adoración en Familia. Estamos llegando a la parte final y yo quisiera, Pastor Gil, que usted nos ayudara dirigiéndose de padre de 2 hijos, ¿correcto? Sí. Padre de 2 hijos, abuelito de una nena muy linda, ¿correcto? Entonces, de padre a un padre que de repente siente que tiene un hijo por ahí que puede estar perdido dentro de la casa, o un esposo, una esposa que está pasando por esa situación. ¿Cuáles serían sus palabras? Y ya también concluyendo con este espacio. Pensaría en un padre, el Padre Celestial, que cuando los hijos se le fueron, Adán y Eva, los buscó. Hizo una pregunta: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? Pregunte, pero no para acusar. Pregunte y trate de establecer esa intimidad en una pregunta donde me muestro interesado en cómo está. ¿Dónde estás? No estoy para acusarte, pero quiero interesarme en tu condición y estoy para ayudarte. Porque el Padre Celestial hizo eso. No estaba allí para indicarles con el dedo. Estaba allí para preguntarles dónde estaban,
mostrar las consecuencias de ese camino y ponerse junto para encontrar una solución que fue dar su propio hijo. Tenga esa actitud. Y ahora vamos a terminar este programa. El tiempo nos quedó cortísimo, pero recuerda que esto es apenas un pedacito para que tú continúes el diálogo ahí en casa, en la iglesia o donde te encuentres. Entonces, Pastor Gil, una vez más voy a pedirle, ¿podría dirigirnos en oración para encerrar este momento y orar por las familias que nos están asistiendo también? Un placer, vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu amor para con nosotros. Gracias por la actitud de Cristo de buscarnos estando perdidos e insistir con nosotros. Danos un corazón como el tuyo, para que podamos, Señor, establecer ese vínculo con los que están cerca de nosotros, con la familia y con los que están más lejos también. Te lo pedimos no porque haya mérito en nosotros, sino por Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén.